Un brusco giro en la política monetaria de Japón hace que millones de inversionistas se vean obligados a cerrar sus posiciones, sumado a tensiones y amenazas de parte de Irán en Medio Oriente. Señores, tenemos un cisne negro y sabemos que las grandes crisis traen grandes oportunidades. ¿Pero será cierto? Vamos a ver cómo está reaccionando el mercado. Miles de millones de dólares liquidados y tenemos un volumen bestial. Así que vamos a ver cómo se está comportando primero las criptomonedas. Revisando el gráfico de Bitcoin nos podemos dar cuenta desde el punto de vista técnico que el precio está mecheando justamente el mínimo anterior con un volumen atroz, un volumen espectacular. Desde el día viernes que habíamos visto ese colapso, especulábamos con las razones que había detrás de estas caídas importantes en todos los mercados. Si nos vamos, por ejemplo, al gráfico de 4 horas, tenemos una entrada bestial de compras justamente por debajo de $50,000. Quiere decir entonces que Bitcoin mantiene, a pesar de la crisis, a pesar de las noticias, una cantidad de volumen de compra atroz, bestial, espectacular en la zona de $50,000. Sumándole a esto, evidentemente, que la presión vendedora que aparece en temporalidades pequeñas empieza a menguar, empieza a desvanecerse poco a poco. El peligro no ha pasado, pero si algo podemos estar seguros de momento es que independientemente de las noticias, independientemente de la crisis, estamos teniendo una presión compradora importante, al menos en Bitcoin. Quiere decir entonces que el interés se mantiene a pesar de las malas noticias que podrían llegar a ser esporádicas. Esto llega al punto que en el gráfico de 4 horas tenemos un volumen muy fuerte de respuesta, tenemos mechas por la parte baja, tenemos que la respuesta de vendedores no ha sido muy fuerte en un tiempo desarrollado. Y con Bitcoin luchando justamente por rechazar y por confirmar una posible ruptura del canal que teníamos trazado en temporalidades mayores, este que tenemos aquí del diario semanal, lo que tenemos en estos momentos es que las próximas horas de Bitcoin van a ser críticas, van a ser clave y te voy a explicar en este video cómo puedes hacer para operarlas y para aprovecharlas, ¿ok? Siempre teniendo en cuenta la gestión de riesgo y que cada quien toma sus propias decisiones. Primero hay que entender que el gráfico diario desde el punto de vista técnico tiene un comportamiento bueno aquí, pero todavía no cierra la vela. Tenemos un volumen atroz que ha sido de momento respondido, pero va a ser importante que si queremos buscar compras en el diario, la mecha supere al cuerpo de la vela siendo en rojo, para poder tener una confirmación de absorción, de presión compradora, de volumen de parada, ¿ok? De momento va bien, pero hay que esperar a ver cómo cierra. Aún así no podemos perder de vista que seguimos teniendo tiempo bajista, por lo cual hay que ser cautelosos. Aún así, este tipo de indicios con este volumen y esta absorción son bastante buenos, máxime después de tocar $50,000. Pero ahora sí vamos a ver cómo se puede operar eso. Si se fijan, el gráfico de 4 horas ya muestra indicios de fortaleza. Tenemos dos picos de volumen, ambos alcistas, uno con mecha hacia abajo y otro con una vela verde bastante fuerte. Y le sumamos que entre medias muestra una debilidad bajista con una vela pequeña que tiene un volumen bastante pobre. Eso quiere decir que el dominio de compradores podría imponerse durante las próximas horas y generar un rebote. La presión compradora la tenemos hasta $50,000. La volatilidad es muy grande, así que no hay que confiarse. 51,300 sería la zona a estar atentos. Aún así, después de retrocesos, lo que estaríamos buscando es una ruptura y un reingreso al canal que teníamos y un apoyo nuevamente a la zona de interés previo en $54,500. Es decir, que el precio consiga reingresar, retroceda con poco volumen, con poca fuerza y buscar entradas nuevamente en la zona de $54,500, $55,000. ¿Para qué? Para confirmar rebotes en el gráfico de 1 y 4 horas. Si se fijan, aunque el precio esté intentando rechazar, aunque se esté intentando shortear esta presión de ruptura por parte del canal que veíamos, el volumen es pobre. Eso quiere decir que los vendedores están
reduciendo su fuerza, están debilitándose, la tendencia bajista se está debilitando y empezamos a ver ya indicios de fortaleza alcista. Cuando el precio sube, el volumen es más alto que cuando el precio intenta caer, por lo cual este giro nos puede dar ya rebotes en las próximas horas y posteriores retrocesos que nos darían entradas. ¿Por qué? Porque si esos retrocesos son débiles, confirmaría ya una fortaleza de compra y nos confirmaría este cisne negro. Quiere decir entonces que no estamos en malas zonas, pero faltan confirmaciones. Utilicen su estrategia, da igual cuál sea, esperen sus confirmaciones, pero lo que sí podemos entender es que la presión compradora ya está presente y ya está dominando nuevamente el mercado, al menos en Bitcoin, lo cual nos indica que en las próximas horas sí podríamos buscar longs o podríamos buscar compras, siempre con cautela, porque no sabemos si la información completa ya la tenemos a la vista o si van a salir con más cosas que puedan generar una crisis. Aún así, no son malos los tiempos ni malos los momentos para buscar compras. Y hay que entender también que la zona de $50,000 era crítica y la zona de $48,000 también lo era. No llegamos hasta ahí, llegamos hasta $49,000, pero esto ya se considera un ataque a la zona importante, que era la zona previa de acumulación que teníamos con los ETFs. Si nosotros vemos, podemos ver que la zona previa de los ETF fue testeada, es decir, las acumulaciones que hizo BlackRock, las acumulaciones que hizo Fidelity, todos estos fondos que tienen a sus grandes inversionistas de la mano del ETF de Bitcoin, esa zona de acumulación fue testeada milimétricamente. Quiere decir que en esta zona hay mucha presión compradora y esa presión compradora sigue vigente, por lo cual podemos estar hasta cierto punto confiados en que no vamos a ver una gran tendencia bajista de momento, a reserva de ver más información y a reserva de ver confirmaciones. Pero insisto, todavía no hay confirmaciones. Lo que debemos hacer es esperar que esa presión vendedora no sea dominante, que siga debilitándose y que esa presión compradora nos lleve a reingresar al rango. Quieren comprar en spot ahí, ya es decisión de cada quien, la fortaleza está presente, pero no se confíen, ¿ok? Hay un escenario que sigue siendo muy peligroso y que vamos a estar monitorizando en los próximos días en stream y en los próximos videos, que es un rebote a llenar el gap que tenemos en futuros del CME, que está hasta 62,500, que si se dan cuenta ahí se va a venir a topar con la media móvil de 55 periodos que mide tendencias, por lo cual ese rebote, si se confirma, si se da, si se aprovecha, hay que estar muy atentos a cuando ese gap se llene, ya que si el precio sube únicamente para llenar el gap y entra presión vendedora fuerte, debemos estar bien protegidos y bien cuidados, porque sería un escenario muy peligroso. Lo que sí es muy probable con el comportamiento que está teniendo tanto el gráfico de spot como el de futuros como el del CME es que el rebote al menos a la zona de entre 60 y $62,000 es muy altamente probable. Por eso les digo que hay que estar atentos, pero no confiarse. Un rebote y rechazos con fuerza a esa zona podrían implicar que es únicamente llenar el gap, únicamente llenar ese vacío e iniciar una tendencia bajista muy peligrosa que sí nos podría llevar a zonas más bajas. Por eso hay que estar atentos a los próximos días y a los análisis que vayamos subiendo. Ok, así que hay que estar atentos y te voy a dejar aquí un video donde explicamos ese tipo de patrones, donde podemos ver esa fuerza bajista y si se dan justamente en $62,000 habría que salir corriendo, así que échale un ojo.